problema con las universidades públicas en el país y el presupuesto. Oscar, la Universidad del Atlántico es una de ellas. ¿Qué es lo que está pasando con la Universidad del Atlántico y las inversiones que se requiere para que la universidad salga a flote y pueda dar las cátedras como se tienen que dar? Mire, Camila, en este momento hay una situación que yo calificaría de muy delicada con lo que tiene que ver con los recursos de la Universidad del Atlántico. Se trata de 58.000 millones de pesos que el gobernador del Atlántico, el doctor Eduardo Verano, ya había gestionado en Bogotá ante el Ministerio de Educación y había contado con esa aprobación. Es decir, el gobierno, el departamental, contaba con esos recursos para la Universidad del Atlántico, para ampliar la sede en Soledad y para mejorar la sede de Sabana Larga. 58.000 millones de pesos. Pues ocurrió que en el último Consejo Superior que se hizo aquí en la ciudad de Barranquilla, esa plata se le dijo al gobernador del Atlántico por parte del delegado, de la delegada del Ministerio de Educación, que esos recursos no se contaban, que con esa plata no podía contar, de tal manera que el gobernador realmente está muy molesto porque se trata de unos recursos que se requieren con urgencia para las dos sedes de la Universidad del Atlántico, la más importante del departamento y una de las más amplias y más de mayor cobertura en la región Caribe, para mejorar Soledad y Sabana Larga. De tal manera que esos 58.000 millones de pesos ya no se están contando con esa plata y van a hacer mucha falta, Camila. Ana Cristina, y lo nuevo con la Universidad de Antioquia, universidad de la que hemos hablado varias veces también aquí en Mañanas Blue sobre el presupuesto y lo que está sucediendo con el giro de los recursos. Claro, el alma mater que nos duele en el alma. Mire, Camila, esta semana el secretario de Educación de Antioquia, Mauricio Alvear, quien fue rector de la Universidad de Antioquia, dio una entrevista muy polémica y que cayó muy mal en la universidad. ¿Por qué? Por supuesto, se habló de los retrasos en los pagos de nómina, que la gobernación les tuvo que adelantar los recursos y pues que la Universidad de Antioquia tiene activos en la venta, pero el señor Alvear planteó un punto que es muy duro y él dice pues que básicamente el problema es un déficit estructural que tienen todas las universidades y él dice no, pues esto lo vamos a solucionar porque él dice el problema está en el artículo 86 de la ley 30 de 1992 que lo que hace es basar las transferencias de la nación en el IPC, pues en la inflación, y él dice esto está completamente descontextualizado porque ya los profesores que tienen doctorados, que hacen investigaciones, tienen unos salarios que son insostenibles. Entonces, lo que dice este señor es, estos profesores que son tan bien preparados, no están dando muy pocas clases, es decir, dedican mucho a investigación, dan muy pocas clases, entonces pongamos a estos profesores investigadores que están publicando y haciendo lo que hacen las buenas universidades, como la Universidad de Antioquia, pongámoslos a dar más clase. Y lo que hacemos es salir del 50% de los contratistas y entre estos contratistas están los profesores de cátedra. Pues le cuento que esa propuesta, mejor dicho, esa masacre laboral, cayó muy mal en la Universidad de Antioquia y no sé si tenemos lista en pantalla para mostrar una carta. Hay una carta muy buena que publicó un profesor de literatura de la Universidad de Antioquia, el profesor Juan Guillermo Gómez García. Una carta durísima de 2 páginas dirigida al secretario de Educación Alvear sobre la entrevista que dio en El Colombiano. Y él dice pues que esa entrevista fue un irrespeto, que es una grosería lo que hizo. Y él le dice que se acuerde que todo lo que él ha logrado en la vida, pues como economista, el magíster, todo lo que él logró en la Universidad de Oklahoma State con una beca Fulbright fue gracias a la Universidad de Antioquia, y lo llama ventrílocuo del ignorantista de Andrés Julián Rendón, porque él dice todo esto es producto de ser un eco de las políticas de Andrés Julián Rendón. Y lo que hace es una defensa de los profesores de cátedra. Entonces, Camila, mejor dicho, lo que está haciendo el secretario de Educación de Antioquia es echarle toda la culpa a la buena formación de los profesores que son profesores de tiempo completo y desplazando el problema a solucionar el problema a través de los profesores de cátedra. Absolutamente lamentables esas declaraciones. No es solo la Universidad de Antioquia y la Universidad del Atlántico. Tengo entendido, Jennifer, que también hay otras universidades alrededor del país que tienen este mismo problema.
Pues Camila, cada universidad es un mundo, pues unos tienen el problema administrativo, otros tienen el problema procedimental, pero pareciera que la transversalidad sí tiene que ver con dinero, con crisis financiera. Esto por un lado, con lo que nos explicaba Ana Cristina, estos dos artículos 86, 87 en la ley 30, pero también con un tema estructural, Camila. Imagínense que ha bajado la población entre los 17 y 21 años y eso está impactando en las universidades, pero vamos a preguntarle mejor a la persona que más sabe de estos temas. Elizabeth Bernal es la secretaria general de la Asociación Colombiana de Universidades. Señora Bernal, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y me gustaría comenzar por el tema financiero. Falta entonces platican las universidades colombianas. ¿Qué está pasando? Sí, así es. Pues como ya se comentaba, desde los 90, la ley 30 planteó que las transferencias a las universidades públicas año a año se harían de acuerdo con el IPC. Y resulta que las universidades están aumentando año a año gastos que a veces son el doble del IPC. Entonces, ¿eso qué significa? Que todos estos años las universidades lo que han hecho es a través de matrículas, bueno, las estampillas también han ayudado, o con venta de servicios, han cubierto toda esa financiación que no estaba llegando por transferencia. Pero a pesar de estos ingentes esfuerzos, los gastos siguen aumentando. Por ejemplo, algo que también ya lo estaban mencionando, solamente el pago de los docentes, en algunos casos se lleva más de 5 puntos porcentuales sobre el IPC, solo el gasto de los docentes. Sí, hablamos un poco de eso, de ese gasto de los docentes. Secretaria García, antes de saludarla, pues estábamos hablando de una propuesta del secretario de Educación Mauricio Alvear en Antioquia y le pregunto sobre cuál es su posición al respecto. Él dice que se podría, pues que uno de los problemas es precisamente digamos, lo elevada que hacía la productividad de estos profesores que tienen unos doctorados y que hacen una serie de publicaciones, y que la solución sería que ellos retomen más clases de estos profesores investigadores y sacar profesores de cátedra, eliminar, él habla de un 50% de esos contratos. ¿Usted qué opina de ese tipo de solución? Bueno, yo creo que ahí hay dos puntos que hay que tener en cuenta. Uno, hay un debate de hace muchos años y es un decreto que se generó para incentivar la investigación en los docentes. ¿Qué dice este decreto? De acuerdo con las publicaciones que tú hagas y si la revista es reconocida, está indexada, se te da un reconocimiento, pero el reconocimiento se te va a un salario adicional, es decir, y con todo lo que esto implica de pagarle más a los docentes. Entonces, esto ayudó muchísimo a Colombia para que en efecto avanzara en investigación, pero también subió mucho los salarios de algunos docentes. Entonces esto ha hecho que es necesario que uno de los puntos a tratar sea seguir revisando el decreto. No ha sido sencillo, pero este decreto ya cada vez es más insostenible. De todas maneras, en aras de tomar una decisión rápida antes de que cambie el decreto, sí es muy delicado que las instituciones revisen si van a sacrificar investigación o calidad en aras de tener menos costo en los docentes. Sí, las instituciones dicen, bueno, menos docentes haciendo investigación, más estudiantes por docentes, por ejemplo. Esto significa menos generación de conocimiento en el país y puede llegar a reducir calidad. Entonces, lo importante es que las universidades revisen, y también como país no sé si es favorable que sacrifiquemos estos dos aspectos para tomar medidas que pueden ser desfavorables. Señora Bernal, pero mire, le quiero preguntar también, aparte, pues por supuesto, de la calidad educativa, de la preparación de los docentes y demás, también de la parte de infraestructuras y de obras. El gobierno nacional, en cabeza del presidente Petro, por supuesto, ha decidido que hay que descentralizar las universidades. En el caso del Atlántico, por ejemplo, crear sedes, construir sedes en los distintos municipios. Igual pasa en Bolívar y en Sucre y en otros departamentos. Pero resulta que ahí
tampoco hay recursos. Es decir, en el caso del Atlántico, por ejemplo, para mejorar la sede de Soledad y para ampliar la sede de Sabana Larga, entre otros, no hay plata. Esos 58.000 millones de pesos que se dijo que se iba a destinar para esas obras, no se cuenta con ellos. ¿De qué manera entonces se puede llevar a cabo esta descentralización, digamos, de las universidades en los distintos departamentos si tampoco se tiene recursos? Sí, mira, en el boletín que publicamos recientemente desde la asociación, tenemos en cuenta la cobertura en educación superior. Sabemos que tenemos una cobertura del 55.4%, es decir, cerca de la mitad de los jóvenes de 17 a 21 años no pueden acceder a educación superior. Entonces, todos los últimos gobiernos han buscado ampliar la cobertura. Un poco lo que nosotros mostramos es que no están ampliando el número de matriculados significativamente y han buscado cuáles son las razones que evitan que más estudiantes ingresen a educación superior. Una de esas es la que usted menciona y es muy importante, y es la ubicación. O sea, las brechas entre lo rural y lo urbano, las brechas entre departamentos es muy grande. Entonces sí es necesario llevar educación superior a algunos lugares. Sin embargo, tenemos acá un problema, y es que tú no construyes una universidad creando un edificio, ¿no? Pues estas universidades han llevado toda una trayectoria que las lleva a donde están en este momento. Necesita construir comunidades académicas, etcétera. Y también el hecho de llevar sedes no implica solamente hacer la obra, sino tener todas las condiciones de docentes, de laboratorio, de infraestructura no solo física, sino tecnológica, para llevar educación superior con calidad. Entonces, esto pues es costoso, y como lo mencionabas, sí hay poco, no está el presupuesto suficiente para la infraestructura. Incluso hay universidades públicas que tienen problemas con la infraestructura que ya existe. Se están creando alternativas para, mejorar la infraestructura y para crear más sedes, pero hay que tener en cuenta la viabilidad de estas propuestas, y que si no se tiene para la construcción misma, imagínese para todo lo demás que significaría abrir una sede con calidad en los territorios, porque algo que sí no puede pasar es engañar a nuestros jóvenes y decir que ingresan a educación superior si no ingresan con calidad. Eso sería claramente un engaño. Secretaria Bernal, quisiera que nos devolviéramos un poco al decreto 1279 de 2002, el que usted hablaba ahorita sobre los estímulos a profesores. Porque usted dice educación de calidad, pero la educación de calidad está en buenos profesores, y me parece increíble que estemos discutiendo es decir, que mejoren las universidades en detrimento del salario de los profesores, que son quienes hacen la calidad, quienes le dan calidad a las universidades, son sus profesores de cátedra y sus profesores asociados, sus profesores de planta. Entonces, le quiero preguntar sobre ese decreto. ¿Ese decreto sería modificarlo, quitarlo, o qué tanto peso tiene ese decreto, si es que de verdad el problema pesa tanto en los profesores que han subido tanto ese nivel? Bueno, hay varias alternativas que se han dado para el decreto. Una, por supuesto, y lo que tú mencionas, es asegurarles condiciones dignas laborales a los docentes de educación superior, porque sabemos que allí hay un tema que es necesario tratar. Pero el tema con el decreto es que los incentivos a la investigación se están atando a salarios. Entonces, ¿qué pasa? Si hiciste una muy buena producción científica y académica durante 5 años, luego puedes dejar de hacerla, y ese incentivo te quedó para toda la vida. O en ocasiones pues se han generado aumentos salariales exponenciales. Esto claramente no es la causa de la desfinanciación de las públicas. La causa es un poco lo que mencionábamos, lo del IPC, pero sí es cierto que es importante reconocer e incentivar la investigación, pero que esto no afecte como está afectando el gasto salarial. Entonces, lo que están sugiriendo y lo que ocurre en otros países es que sí existen los incentivos, pero los incentivos se generan año a año de acuerdo con la producción de los docentes. ¿Sí? No es un recurso que tú te lo ganaste hoy y te sigue durante 10 y toda tu vida hasta la pensión, se sigue reconociendo. Sobre todo por la sostenibilidad de esa medida frente a la financiación que tienen ahora las universidades. Sí. Pero en ningún caso se trataría de disminuir condiciones
dignificación o la investigación, por supuesto. De hecho, señora Bernal, ustedes analizan unos datos en donde dice que el número de estudiantes en pregrado disminuyó, mientras que en posgrados aumentó de manera considerable, lo que da a entender el interés que hay por hacer doctorados y maestrías, muchos de ellos que terminan dictando clases en las mismas universidades. Y justo en este estudio, señora Bernal, me gustaría también hablar de esto, porque me llama la atención el tema de la matrícula de universidades públicas versus universidades privadas. Ustedes analizan este dato y me gustaría que nos contara cuál es ese análisis. Dicen, las universidades privadas aumentó un 1.5% el número de estudiantes entre 2022 y 2023, mientras tanto en universidades públicas disminuyó un 0.5%. ¿Esto influye en el tema también de financiamiento y proyección de las universidades? Pues este es un aspecto que hay que tener en cuenta, que es muy importante. Pues este gobierno y de nuevo los gobiernos anteriores han identificado, a propósito de lo que les decía, qué pasa con esta mitad de la población que todavía no accede a educación superior, o de los jóvenes. Los recursos, ¿sí? Tener que pagar plantea una pared para el ingreso. Entonces han avanzado en políticas de gratuidad, ¿no? Y eso es lo que vemos que se ha desarrollado y ha avanzado muy bien. Las públicas venían en una tendencia de aumentar el número de matriculados. Pero ¿qué estamos viendo? Que a pesar de la política de gratuidad, no se está aumentando como se consideraba. Incluso algunos estudiantes o jóvenes siguen optando por la oferta de las universidades privadas para estudiar educación superior. Entonces acá un poco lo que tenemos que pensar es, debe seguir siendo el modelo y pues no seguir siendo, sino avanzar en esto que se ha propuesto desde el nuevo gobierno, que solo los aportes deben ir a las universidades estatales y no a estudiantes que quieran, también ofertan en universidades virtuales, o universidades que tienen formación virtual. Entonces fíjese que esto es un tema de política pública muy importante, porque si todo se ha direccionado hacia una meta, pero esa meta no se está consiguiendo, es importante que pensemos como país que otros elementos no estamos teniendo en cuenta para que la cobertura realmente aumente de manera significativa. Pues, secretaria general de la Asociación Colombiana de Universidades, señora Elizabeth Bernal, pues sí es importante saber la situación económica de las universidades, tanto públicas como privadas, porque pues hay una propuesta sobre la mesa y es que hay que sacar a Colombia adelante a través de la educación, y por eso lo que se cuenta y lo que nos reportan nuestros compañeros en las regiones pues es muy delicado, y por eso nos parecía importante contar con su testimonio. Mil gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes.